Bueno, estábamos viendo métodos de integración. Habíamos visto dos métodos de integración, el método de sustitución o cambio de variables y de integración por partes. Entonces voy a empezar repasando eso un poquito con el ejemplo del área del círculo. Área del círculo. Digamos, ¿cuánto vale el área de un círculo? Es algo que ustedes manejan tal vez desde la escuela, pero digamos, sin saber por qué o sin saber qué es el área, lo que entendemos por el área del círculo. Entonces ahora les voy a calcular, de acuerdo a toda la teoría que hicimos de lo que es el área, que es un límite de áreas de figuras geométricas conocidas, les voy a hacer la cuenta, teorema fundamental de teorema fundamental mediante, regla de Barrow mediante, de que efectivamente el área del círculo es lo que a ustedes ya le han dicho que era. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el área del círculo? Lo que tenemos que hacer es considerar el círculo. La verdad, lo que vamos a hacer es considerar nomás media circunferencia. No me quedó redonda, la verdad.
Bueno. Fíjense que nosotros queríamos calcular, lo que queríamos calcular era la integral entre menos 1 y 1 de raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Tá? Haciendo este cambio de variable, obtuvimos que era lo mismo, era equivalente a encontrar la primitiva de coseno cuadrado de u de u. ¿Entre qué y qué? Esto es lo que hay que tener cuidado, es decir, podríamos haber parado la cuenta acá, si acá ponemos entre u de 1, u de menos 1, perdón, y u de 1, ¿tá? Les voy a explicar por qué, pero les adelanto qué es lo que hay que poner. Es decir, cuando uno hace un cambio de variable, u igual g de x, en este caso u igual arcoseno de x, hay que cambiar los extremos de integración. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría calcular la integral de coseno cuadrado de u entre menos pi sobre 2, porque ya vimos que el arcoseno de menos 1 era menos pi sobre 2, y pi sobre 2. ¿Tá? Y si voy a buscar la primitiva de coseno cuadrado, que la tengo acá, y hago el cálculo, correspondiente, esta cuenta entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, me da 1/2, y el coseno, fíjense que el coseno en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 se anula, o sea que lo único que sobrevive es la u, o sea que me queda exactamente la misma cuenta, 1/2 por pi sobre 2 menos pi sobre 2, exactamente la misma cuenta, que esto da pi sobre 2. ¿Tá? Pero ¿cuál fue la diferencia? Que lo hago directo, o sea, no tengo que deshacer el cambio de variable. Hago el cambio de variable, cambio los extremos de integración, y eso es lo importante, y puedo resolver el área sin deshacer el cambio de variable. Preguntas. ¿Cómo es que se anula? Que no entendí de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo es que se anula? Evaluando en pi medios y menos pi El medios. coseno, la función coseno, fíjate la gráfica del coseno, que es así, ¿tá? Este valor es menos pi sobre 2 y este es pi sobre 2, se anula. El coseno se anula, por eso es que esta parte desaparece y solo sobrevive la u. Bien, muchas gracias. Profe, entonces tendríamos que tomar la u del cambio de variable y evaluarla para los extremos. Sí, 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 y ahora les voy a explicar por qué. Ahora, es muy fácil, es todo de la regla de Gracias. la cadena como todo en el tema de cambio de variable, ¿tá? Acá me falta un paréntesis. Ahora les muestro por qué, pero es exactamente eso lo que hay que hacer, es cambiar la variable y lo único que tenés que hacer para aplicar Barrow es, en vez de poner acá el menos 1 y el 1, o el A y el B que tengas, es poner U de A y U de B. ¿Tá? Profe, Sí, el pi sobre 2 y el menos pi sobre 2 salen de hacer arcoseno de 1 y de menos 1. tal cual. Está, Porque gracias. acordate que U, que es el cambio de variable acá, es arcoseno de X. Entonces tengo que hacer U de menos 1 es arcoseno de menos 1 y U de 1 arcoseno de 1. Ahí va. Gracias. Les muestro, es bien sencillo. ¿Por qué? Se llama así, teorema de cambio de variable. No tiene ningún misterio, esto es simplemente saber derivar. El método de sustitución siempre fue para calcular integrales de este tipo, la integral entre a y b de f' en g de x
por g' de x de x. ¿Está? Esto es, ya lo sabemos, esto es f de g de x evaluado entre a y b. ¿Está? Por definición, porque si yo derivo la función compuesta por la regla de la cadena es f' en g de x por g' de x de x. ¿Qué dice el teorema del cambio de variable? Bueno, si vos hacés el cambio de variable u igual g de x, y por lo tanto te queda que la derivada de u es g' de x, ¿no? La derivada de u respecto de x es g', ¿tá? Lo que te dice el teorema es que entonces, cuando hago este cambio de variable, esta integral, que es la que yo quiero calcular, tiene el mismo valor que hacer la integral entre u de a y u de b, o sea, acá presten atención, esto es lo importante que no se pueden olvidar, cambiar los extremos de integración, ¿de quién? De f de u, de u. ¿Tá? Y es muy claro por qué, fíjense. F' de u, perdón, ¿no? Es f' en g de x. Esto es f' de u de u. ¿Tá? De u es el g' de x de x. ¿Por qué entre u de a y u de b? Bueno, muy sencillo. Esto por Barrow ya sabemos que es, lo tenemos acá, f en g de b menos f en g de a. Bueno, ¿y esto cuánto vale? La integral de f', esto es f. La primitiva de f' es f, ¿tá? Es f evaluado entre u de b y u de a. Pero ¿quién es u? U es igual a g de x. Entonces esto es f en g de b menos f en g de a. O sea, exactamente lo mismo que la otra. Pero para obtener exactamente lo mismo, tuve que cambiar los extremos de integración. Fíjense que acá es a y b, y acá es u de a y u de b. Acá termina esta demostración porque ya nos dio lo mismo, las dos cosas nos dieron lo mismo. Es como que al cambiarle las variables a las funciones, como que le cambiamos la variable a la integral también porque ya no estamos integrando por la misma función, o no sé cómo explicarlo. Es como que la variable funciona. La explicación es que es la composición. Cuando vos componés una función con otra, cambiás el dominio. Porque si una función va de a, b en r y la estás componiendo con otra que va de cd en a, b y en r, o sea, tenés que cambiar, el dominio cambió, entonces los extremos de integración cambian. Porque el intervalo cambió, o sea, el dominio de la función compuesta no es el mismo que el de la función g, digamos. Acá la función g tiene un dominio y la función f tiene otro dominio, que es la imagen de la función g. Por eso es que acá aparecen u de a y u de b, es la imagen de la función g. ¿Entienden? Miren, les voy a hacer ese dibujito. Estamos haciendo f de g de x, ¿no? Profe, yo no entiendo por qué se cambian los extremos del intervalo de integración.
Sí, es esto lo que acabo de explicar acá. Mira, acá está la cuenta hecha. Yo quiero calcular, vos acordate que lo que yo quiero calcular es esto, ¿estás de acuerdo? Es la integral de f'G por G'. Eso es de lo que se trata el método de sustitución, ¿de acuerdo? Claro. Haces este coso, ta. Por Barrow es f de g de x entre b y a. O sea que eso que te da f en g de b, f en g de b menos f en g de a. ¿Ahí estás de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, si yo te hago esta cuenta, la integral entre u de b y u de a de f' de u de u, que f' de u es lo que me queda cuando yo hago el cambio de variable. Esto es f' de u y esto de acá es du. Mirá. Du es g' de x. Y f' en g de x es f' en u. Entonces, si yo te hago esta cuenta de acá, me da f, que es la primitiva de f', evaluada entre u de b y u de a. O sea, f en g de b menos f en g de a, porque u es g de x, u de b es g de b. Es un cálculo directo que estas dos cosas dan iguales. Si yo no le pongo u de a y u de b y dejo a y b, no me dan igual, me da otra cosa. Me da f de b menos f de a, ¿te das cuenta? Si yo acá, en vez de poner u de b y u de a, si yo acá pongo a y b, es decir, no cambio los extremos de integración, esta cuenta me da f de b menos f de a, que no es lo mismo que me da la que yo quiero calcular. ¿Entiende o no? Más o menos, sí. Porque, tipo, se supone que la U es igual a G de X, ¿no? Sí, esto está acá. Se supone no, es. U es g de x. Ese es el cambio de variable que estamos haciendo. Bien, está bien. Pero, esto es el cálculo, después repasalo, lo vas a entender, es muy fácil. Pero, mira esto, otra cosa. G de x, si digamos la x varía entre a y b, como está acá, la x aquí varía en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces acá tengo la x variando en el intervalo AB. Acá varía x. Cuando le aplico g, ya la imagen de este intervalo no es el intervalo AB, es el intervalo g de A, g de B. O lo que es lo mismo, u de A y u de B, ¿no? Porque g es lo que estamos llamando, la variable u es lo que estamos llamando a g de x. Entonces, por acá me anda g de x, que es u. Entonces, por eso es que si yo integro acá, una cosa es integrar en el intervalo AB la función f compuesta g, que tiene dominio AB, y otra cosa es integrar la función de variable u, porque ¿dónde varía la variable u? Entre u de A y u de B, no varía entre A y B, ¿entendés? Profesora, hay una cosa que me quedó de lo que hicimos antes. Dale. Cuando hicimos para hacer el cambio de variable, hacer el cálculo más rápido. ¿Cómo? Antes de eso, cuando estábamos haciendo en el ejercicio, a encontrar la solución más rápido. Sí. El problema es que cuando quedamos que los intervalos cambiaban los extremos por menos pi medios y p medios, me quedaba seno de u, coseno de u más u. Sí, lo tengo acá, ¿viste? Bien, pero intento hacer el coseno de pi medio y no me da pi medio, me da 1. No me queda, Coseno de pi digamos... sobre 2 es 0. No, sí, digo arcoseno. Pero no tenés que La U. hacer coseno. Ah, la U sigue siendo la misma. Acá. Qué bombado, yo estaba No haciendo el hay que cambio y hacer además un dejando cambio igual. de variable. Justamente, acá la joda, digamos, es, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar? Es cómo no deshacer el cambio de variable. O sea, la U ahora es la U, es la variable de integración. Acá está U,
por Barrow tenés que evaluar U en pi sobre 2, es pi sobre 2. No tenés que hacer arcoseno ni nada, es la U. La Sí, variable. gracias, me di cuenta. Ah, pero, o sea, dejo la U y el pi sobre 2 y menos pi sobre 2, lo saco a sustituir el menos 1 y el 1 en arcoseno o no. Claro, porque mirá lo que puse acá, U de menos 1. Ahí vos tenés que decir, bueno, ¿quién es U de menos 1? Te tenés que ir a fijar acá. Ah, está, eso sí, eso sí. O Ahora sí. sea, ¿cuál es U? ¿Cuál es el cambio de variable que hiciste? Resumiendo un poco, cualquiera de las dos cosas es válida, es decir, ustedes pueden hallar la primitiva con X, cambio de variable, deshacer el cambio de variable, y ahí ni me preocupo cuál es el intervalo de integración, nunca cambia, y siempre resolví todo con X, excepto en el medio, pero después deshice el cambio de variable, es un método. El otro método consiste en hacer el cambio de variable y hacer Barrow directamente con la variable cambiada. Ahora, ojo, eso es lo que hay que tener cuidado. Si haces ese método, que es más rápido, tené cuidado y cambia los extremos de integración, porque cambiaste dónde estás integrando. Uno es el intervalo AB, el original, y el intervalo cambiado es a dónde te fue a caer la imagen de la función U, es decir, es U de A y U de B. Que es este dibujito que hice acá. Digamos que el dominio de la función f compuesta g, x varía en AB. ¿Tá? Pero el dominio de la variable u es u de a y u de b, que es la imagen de la función g. Tenemos el dominio de la función g, el intervalo AB, y el recorrido de la función g, el intervalo g de a, g de b. ¿Más dudas sobre esto del cambio de variable? Esta sería la fórmula que tienen que saber. Bueno, sigo entonces, avanzamos. A ver qué tenía acá para hacer. Ah, sí. Me paso a otro método de integración, ¿tá? O sea, ya vimos sustitución y partes. Ahora lo que les queda es practicar. Ahora vamos a ver lo que es fracciones simples, ¿tá? Método de las fracciones simples. Es largo, ¿tá? Esta clase como que empezamos con el método de las fracciones simples, no me va a dar para terminar. ¿Para qué tipo de funciones se utiliza? O sea, sirve para calcular integrales, para calcular primitivas, digamos, primitivas, de funciones racionales. ¿Qué son funciones racionales? Cocientes de polinomios. ¿Tá? Por ejemplo, a ver, acá tenía uno. Bueno, puede ser cualquier ejemplo acá, pero había elegido este. Calcular la primitiva de 2x más 3 sobre x a la 3 más 2x2 más x de x. ¿Tá?
Entonces, si ustedes tienen que calcular la primitiva de un cociente de polinomios, es decir, un polinomio dividido otro polinomio, lo que se utiliza es el método de las fracciones simples, ¿está? ¿Por qué fracciones simples? Porque se intenta escribir el integrando en sumandos, en suma de cosas que sepamos integrar, ¿está? Entonces, les voy a explicar eso. La idea es reescribir el integrando de forma que reescribir el integrando como una suma de funciones racionales que ya sabemos integrar. ¿Tá? Ese es el objetivo. Tengo una primitiva que no sé calcular, la reescribo de una manera que la sepa calcular. Por ejemplo. Profe, pero esto de fracciones simples sirve, tipo, no sirve para cualquier fracción, ¿verdad? No, sirve para cocientes de polinomios. ¿Y donde los grados, el de arriba es menor que el de abajo o no? Ah, bueno, pero eso cuando explique el método, el primer paso es ese, es dividir el polinomio de arriba entre el de abajo para que el grado del de arriba sea menor que el del de abajo. Ah, ¿Tá? Voy a explicar el método. El método tiene tres partes, ¿tá? El primero es dividir los polinomios, el segundo es factorizarlos, y el tercero es encontrar los sumandos simples, o sea, fáciles de integrar, ¿tá? Pero primero estoy haciendo como una descripción general del método, antes de empezar en las tres partes, ¿tá? Bueno, entonces un ejemplo es, si yo quiero hallar la primitiva, por ejemplo, de 1 sobre x2 menos 1, por ejemplo, ¿tá? Quiero saber una primitiva de esta función. No se me ocurre así directo, pero lo que puedo hacer es reescribir factorizando este polinomio. ¿Cómo se factoriza? Esto es 1 por x menos 1 por x más 1, ¿no? X menos a por x más a siempre da x2 menos a la 2. ¿Tá? Consiste también, uno lo que hace es, halla las raíces de este polinomio, que son más menos 1, y le salen estos dos factores. ¿Tá? Y esto lo intento escribir de esta forma, a sobre x menos 1 más b sobre x más 1. ¿Tá? Es fácil calcular A y B, eso lo voy a explicar cuando explique el método, pero la conclusión que les quiero decir es esto. Supongamos que conocemos A y B, ¿no? Sin ni siquiera calcularlos. Entonces, si ya conocemos A y B, podemos decir que la primitiva de 1 sobre x2 menos 1 es lo mismo que la primitiva de A sobre x menos 1 más B sobre x más 1. La primitiva de todo esto, ¿no? Bueno, pero esto por propiedades de la integral es A por la primitiva de x menos 1, de x sobre x menos 1, ¿por qué lo puse así? Más b la primitiva de 1 sobre x más 1. ¿Y qué gano acá? Que estas ya las conozco, esto es a por logaritmo del módulo de x menos 1, más b por logaritmo del módulo de x más 1. Entonces ya sé la primitiva, ¿entienden? O sea, una vez que yo logré escribir 1 sobre x2 más 1 como una suma de fracciones simples, ¿tá? Estas serían las fracciones simples. Fracciones
simples. ¿Por qué son simples? Porque ya sé cuál es la primitiva. Resuelvo la primitiva. ¿Tá? Esa es la idea. Profe, Sí, con valor absoluto dice ahí. A por logaritmo de x más 1. claro, logaritmo del valor absoluto. Vos acordate que la función logaritmo tiene dominio 0 más infinito. ¿Tá? Entonces, como acá tenés una función, vos, logaritmo de x menos 1 a veces puede ser positiva, a veces negativa. Tomamos logaritmo del módulo. La derivada del logaritmo del módulo es también 1 sobre x. Gracias. Acá me faltó la constante. Más una constante cualquiera. No importa eso. ¿Tá? ¿Entienden? Esa es como la idea del método. Tengo una función racional, es decir, un cociente de polinomios. Lo expreso en fracciones simples, la descompongo en fracciones simples que ya sé integrar. ¿Tá? Bueno, entonces les voy a hacer una observación. Antes de seguir con esto, es que si en vez de a mí haberme puesto, a ver, antes de seguir, preguntas sobre esto. Sigo. La observación es lo siguiente. Si a mí en lugar de haberme preguntado el polinomio 1 sobre x2 menos 1, que tiene dos raíces reales, me hubieran preguntado... Profe, Sí, no sé si en eso, yo me acuerdo, el profesor del año pasado nos enseñó no sé si método, pero como un truco de la tapadita. sí, sí, eso es para hallar A y B. Ahí Eso va. se los voy a enseñar también cuando les explique el método. Ahora simplemente es como un pantallazo. ¿Tá? Bueno, Sí, ¿cómo hallar A y B cuando vos sabés ya que esto se escribe como A dividido x menos 1 más B dividido x más 1? Hay que hallar A y B. Pero ya, eso se utiliza lo que se llama el método de la tapadita. Bueno, la observación es que si a mí me hubieran preguntado 1 sobre x2 más 1, en vez de 1 sobre x2 menos 1, ¿tá? Que cuál es la diferencia, que x2 más 1 no lo puedo factorizar, o sea, no tiene dos raíces reales. Esta es más difícil, digamos, en algún sentido, es más difícil, no, es más difícil, sí, es más difícil, ya que x2 más 1 es irreducible, es un polinomio irreducible, es decir, no lo puedo factorizar como x menos alfa por x menos beta, porque no tiene raíces reales. ¿Tá? Entonces, un problema previo que tenemos que encarar es saber integrar esta fracción simple. ¿Tá? Porque polinomios irreducibles, o sea, cuando estudiemos, queramos hallar primitivas de funciones racionales, polinomios irreducibles nos pueden aparecer perfectamente. Entonces tenemos que saber cómo integrar esta, por ejemplo. ¿Tá? ¿Alguien sabe la primitiva de 1 sobre x2 más 1? Arcotangente. Ahí va. Vamos a explicar por qué es eso. La primitiva de dx sobre x2 más 1 es arcotangente de x, bueno, más una constante. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para probar esto? ¿Qué tendría que hacer yo? Derivar cotangente y Claro. ¿Y cómo se hace la derivada del arcotangente? ¿Cómo hace uno la Usamos derivada de el, la función inversa?
es 1 sobre f a la Claro, menos 1 de f derivado. claro, lo que siempre hacemos es decir, bueno, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que la tangente del arcotangente, por definición, es x. Derivo ambos miembros aplicando la regla de la cadena. La tangente prima en arcotangente de x por la derivada del arcotangente es 1. O sea que la derivada del arcotangente es 1 dividido la derivada de la tangente evaluada en la arcotangente. Bueno, calculemos la derivada de la tangente. ¿La tangente quién es? La tangente es seno sobre coseno. Profe, ahí no usamos derivada del cociente. Sí, perfecto, derivada del cociente. La derivada de lo de arriba, coseno de x, por lo de abajo como está, coseno cuadrado de x, menos lo de arriba como está, seno cuadrado de x, por la derivada de lo de abajo, menos seno, o sea, más seno cuadrado de x, dividido el coseno cuadrado de x. O sea que me quedó 1, acá, perdón, esto es la tangente de x es esto, acá la derivé. Ahora lo las en arcotangente. Acá es la derivada. Esperen. Me quedó 1 sobre coseno cuadrado de x. Por lo tanto, fíjense que acá yo tenía que la derivada del arcotangente era 1 sobre la derivada de la tangente en arcotangente, entonces me queda que la derivada del arcotangente es coseno cuadrado del arcotangente. Aquí hay algo que no me entendí. ¿Cómo? No entendí por qué la derivada de la tangente, encontramos la expresión, la igualamos a 1 sobre coseno cuadrado. Ah, esto es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Cierto. Bueno, y ahora tengo que desentrañar esto acá. ¿Cómo hago para calcular? Profe, yo no entendí el último renglón. Porque Ah, llegamos al 1 sobre coseno, pero no entiendo o sea, la flecha. O sea, está. ¿qué significa la...? Mirá esta fórmula que habíamos llegado para la... Acá, ¿esta la entendiste? Que la derivada del arcotangente Sí, es sí. 1 sobre la derivada de la tangente evaluada en arcotangente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea que 1 sobre la derivada de la tangente es coseno cuadrado de x. Ah, está. Ahora sí. Y ahora lo que tendría que desentrañar es esta expresión, coseno cuadrado de arcotangente de x, ¿tá? Porque es lo mismo de siempre. Nosotros sabemos calcular la tangente del arcotangente, no el coseno del arcotangente o el seno del arcotangente, ¿tá? A ver qué algo que hice acá. Profe, ¿tenemos que poner todo el razonamiento tipo, en la pantalla? Sí, sí, sí. ¿No podemos usar también que la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado? No sé si sirve, pero... Sí,
ahora fíjense, no sé si puedo seguir acá con esto. Profe, lo que está en rosado ahí arriba. Ah, sí, lo que está en rosado, disculpame. Sí, O sea, pero ahí antes, tipo, la función que teníamos antes era 1 sobre x2 más 1, ¿no? esa es la que quería hallarle la primitiva. Claro, ¿y por qué el 1 ahí, tipo, no está? No, ¿Cuál uno? No te entiendo. o sea, la función que teníamos era 1 sobre x2 más 1, ¿no? Sí. ¿Y por qué el 1 que está arriba Ah, no está ahí? y lo pongo si querés, ¿qué importa? Uno es lo O mismo. sea, el de x es algo. O sea, No, esto es lo mismo que si esto lo corro para acá. bien. Gracias. Capaz que no es una notación que nunca había usado. ¿Tá? Es lo mismo. Si no hay nada, es que hay un 1. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para sacar coseno cuadrado de arcotangente de x. Voy a hacer esto. A ver. Entonces, fíjense, quiero averiguar esto. ¿Cuánto vale la tangente al cuadrado de x? Esto es el seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Que a su vez esto es 1 menos coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. O sea que coseno cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a 1, o dicho de otro modo, el coseno cuadrado de x es 1 dividido la tangente cuadrado de x más 1. ¿Qué gané acá? Recuerden que era lo que yo quería dilucidar. Yo quería dilucidar coseno cuadrado de arcotangente. Y ahora expresé coseno cuadrado en función de la tangente. O sea, yo sé hacer tangente de arcotangente. ¿Tá? O sea, ¿cuál es la conclusión que saco de acá? Que el coseno cuadrado del arcotangente de x es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. Era exactamente lo que yo quería probar. ¿Tá? Porque no se olviden que coseno cuadrado de arcotangente era la derivada del arcotangente, esto que está acá. O sea, conclusión de todo esto. Ahora lo repasamos si quieren, pero la gran conclusión es que la derivada del arcotangente es 1 sobre x2 más 1. O, lo que es lo mismo, si y solo si, la primitiva de esta función es arcotangente más una constante. Y eso Puedes subir sirve un poco. también, por ejemplo, profe, si tenés, tipo, en vez de tener x al cuadrado, tenés, tipo, un f de x al cuadrado más 1. Bueno, ahí depende, tendrías que hacer un cambio de variable. Ahora lo vamos a ver porque nos va a interesar también. Pero tipo, creo que se cumple igual. Puedes subir un poco. ¿Qué es lo que querés decir? Decime la fórmula. Por ejemplo, si tengo x más 1 al cuadrado más 1, esa es arcotangente de x más 1. O sea, 1 sobre eso. La integral de 1 sobre eso. Vos decís que esto es arcotangente. De x más 1. Claro, pero eso es simplemente regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de esto? Es 1 sobre x más 1 al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que en este caso es 1. Pero si acá tenés otra f de x que la derivada no es 1, no te va a funcionar. ¿Entendés? Vos, si derivás esto, es verdad, te da esto.
¿Por qué? Porque la derivada de lo de adentro es 1. Cuando haces la regla de la cadena y derivás el x más 1, es un 1. No vale en general, no vale si pones acá cualquier f de x. O sea, la primitiva de 1 sobre f cuadrado de x más 1 no va a ser siempre arcotangente de f de x. Porque tenés que derivar la f también. ¿Me entendés? Ah, bien, está. No sé. Yo Profe, tenía. no, perdón, Pregunten. sigue hablando, no sé. O sea, me perdí en un paso más arriba cuando llegaste al coseno cuadrado, donde tenés subrayado arco tangente, prima. Está. Ahí me perdí en ese paso cuando está la flechita. Está, fíjate. Viene de más arriba esto. Acá la derivada, ¿qué obtuvimos? Que la derivada del arcotangente es 1 sobre la derivada de la tangente. ¿Verdad? Sí. Está. Y acá obtuvimos que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces si yo hago 1 sobre la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Eso es coseno cuadrado. Ah, claro, o sea, metiste el arco tangente X en coseno cuadrado de... Ya entendí, creo que es eso, es eso, ¿no? Sí, es eso, tal cual. Ta. Lo único Bien, que hice fue sustituciones, no hay ningún paso oculto. está, bien, gracias. Después acá lo que hice fue, como me quedó, siempre que a ustedes les quede una función trigonométrica aplicada a la inversa de otra, esto pasa muy seguido cuando uno trabaja con funciones trigonométricas, les queda una función trigonométrica aplicada a la inversa de otra función, entonces ahí no sabemos qué hacer. Pero siempre las funciones trigonométricas cumplen relaciones, o sea, se pueden expresar unas en función de de las otras. Por ejemplo, acá yo lo que hice fue expresar coseno cuadrado en función de la tangente, porque así yo podía hacer tangente de arcotangente. Entonces, tangente al cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado, y eso lo usé para despejar coseno cuadrado en función de la tangente. Que me quedó 1 sobre tangente cuadrado de x más 1. Por eso coseno cuadrado de arcotangente me queda 1 sobre x2 más 1. Porque me queda hacer la tangente del arcotangente, que esa sí es x. ¿Más preguntas sobre esto? Bueno, entonces antes de terminar les quiero hacer una primitiva más, porque va a ser importante también a la hora de calcular fracciones simples, que es, en lugar de hacer la primitiva de 1 sobre x2 más 1, que esa ya la hicimos, hacer la primitiva de 1, la voy a poner así, dividido a cuadrado más x al cuadrado, a un real. Ah, eso era lo que. Yo me estaba confundiendo. Eso era lo que quise decir, pero dije cualquier otra cosa. Esa sí se hace lo mismo Ahora que la la otra. vemos. Pero Ahora vemos cómo tratar esta. ¿Por qué esta me va a interesar? Por el mismo motivo. Este polinomio que está acá abajo es irreducible, no tiene raíces reales, porque es x2 más un número positivo. No tiene raíces reales, da siempre positivo. A en R distinto de 0, ¿no? Obviamente. Porque si A es 0 ya la saben hacer. Esta espero que la sepan hacer, ¿no? ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre x a la 2? X por logaritmo de X, ¿no? Más fácil. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre x a la 2? Menos logaritmo de x. 1 sobre X. 1 sobre x.
por la regla del cociente, menos esto, ¿no? Cuando derivo esto me da menos 1 sobre x a la 2. ¿No? Sí. Está. Esa es fácil. 1 sobre x a la 2 es fácil. El tema es cuando el a es distinto de 0. Bien, ¿cómo se hace esto? Entonces, la cosa es que como ya sabemos la primitiva, digamos, la primitiva no, la derivada de arcotangente, hacemos un cambio de variable para llevarla a la arcotangente, ¿está? ¿Cómo se hace ese cambio de variable? Se hace así. Esto es lo mismo que 1, saco el a para afuera como factor común, ¿y qué me queda? Me queda 1 más x sobre a al cuadrado. ¿Está? Esto es de x. Ahora, el a es un número, sale para afuera, entonces esto me queda 1 sobre a al cuadrado, la primitiva de 1 más x sobre a al cuadrado. Y acá hago el cambio de variable, digo, bueno, u es x sobre a, por lo tanto el du es 1 sobre a de x. ¿Ah? Entonces acá, ¿qué me queda? Esto de acá me quedó 1 sobre a, la primitiva de du sobre 1 más u al cuadrado, du era 1 sobre a de x. Entonces con este 1 sobre a me queda el 1 sobre a al cuadrado. Y esta ya la sé cuánto es. Esto es 1 sobre a arcotangente de u. La acabamos de hacer. La primitiva de 1 sobre 1 más u al cuadrado es 1 sobre a arcotangente de u. ¿Cuál es la conclusión? Que la primitiva, por lo tanto, la primitiva de 1 sobre a cuadrado más x al cuadrado es 1 sobre a arcotangente de x sobre a más cualquier constante, ¿no? Como siempre. Profe, el tercer caso lo vamos a ver hoy o la clase que viene. ¿Qué tercer caso? En el que, porque dimos dos casos, ahora o no. Sí, no, ni Tipo, siquiera. cuando las raíces son reales distintas. Ahora estoy dando, esto es como Ah, no. O sea, sería cosas como preliminares. Estas son cosas preliminares que vamos a necesitar saber para aplicar el método de fracciones simples, ¿está? Ni siquiera lo empecé el método. Lo que dije es que el método Ah, está bien. Yo ya pensé que ya estaba. O sea, los tipo, 3 pasos los vamos a ver el lunes, ¿está? Es largo este método, es el más trabajoso, ¿está? Porque sustitución es la regla de la cadena y partes es la regla del producto. O sea, si uno sabe derivar la compuesta y sabe derivar el producto, sabe esos dos métodos de integración. Este es un poco más trabajoso, ¿tá? Hay que hacer bastantes cuentas y hay que conocer las primitivas de ciertas funciones elementales como son estas. Los Lo polinomios. pasa que pila de veces queda así como algo de esa forma, entonces ya lo puedes deducir que es uno sobre A, o tipo varias primitivas así que son como más fundamentales que te quedan y ya directamente las puedes deducir de ahí. Ahí ya directamente las pones. Ahora, si ahora te pongo la primitiva de 1 sobre 3 más x a la 2, ya aplicás directamente la fórmula, ¿entendés? No tenés que hacer todo este razonamiento. Ya te la sabés o la tenés tabulada, la buscás en una tabla. Sí, sí, a eso iba, o sea, saber esto para ya poder usarlo directamente, o si no, sería como un viaje cada vez hacerlo. Exacto, entonces en realidad el método de fracciones simples lo que vas a tener que aprender a lograr es separarlo en estas fracciones que ya sabes calcular la integral.
Bueno, no doy nada más, la clase de hoy respondo dudas. Profe, una cosa. ¿Ahí no sería 1/a²? No entiendo en dónde se fue el cuadrado ahí. Fíjate, el de u te queda 1/a de x, porque acordate que u es x por 1/a. Entonces hay un 1/a que está metido acá en el du. Acá el codificado en este du hay un 1/a de x. Multiplicado por este 1/a te da este 1/a al cuadrado. ¿Se entiende? Hola. Más o menos, pero sí. Mirá, pero no, tenés que entenderlo, es bien fácil. Cuando yo cambio acá una variable, esto es siempre, cuando vos cambiás la x por la u, lo que vos ponés acá con x y lo que vos ponés acá con la u tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Tá? Y acá este 1/a² es 1/a por 1/a. 1/a por 1/a es 1/a². Acá hay un 1/a y el otro 1/a está acá. Claro, ahí ya entendí. Gracias. No vale cambiar un poco la expresión, te tiene que quedar exactamente lo mismo. O sea, lo que pones con x y lo que pones con la u tiene que ser igual. ¿Y por qué después te quedó 1/a por arco tangente de u? Porque No entendí eso. está. Esto yo ya lo sé, vos acordate que la primitiva esta la acabamos de calcular. La primitiva de 1/1 más u al cuadrado es arcotangente de u. Es lo que acabamos de hacer, la derivada del arcotangente. Era un dato de antes. Sí, viene de Gracias. acá, mirá, es este dato. Dale, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta de más arriba de vuelta. Cuando llegaste a la conclusión de arco tangente prima, Dale. más arriba, donde hay un tangente al cuadrado de x igual a seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Acá. Claro, de ahí en adelante como que me perdí un poco en Está. lo que sería que hiciste. Bien, esto, el primer paso, tangente es seno sobre coseno, así que solo elevar al cuadrado. ¿Ese lo tenés? Sí. Y acá nomás la típica, seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. ¿Bien? Sí. Está. Entonces ahora lo que hago es, paso este coseno cuadrado multiplicando para acá. Eso me queda coseno cuadrado por tangente cuadrado. Y después paso este coseno cuadrado sumando. Eso me queda coseno cuadrado. Está. Yo no entendía dónde salía el 1, pero ahora me queda claro. Ahí va. Está. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, corto por acá. Nos vemos el lunes. Profe, Sí. viste, nosotros, o sea, la primera clase habíamos hecho aquella integral con la suma, que íbamos partiendo en pedacitos iguales, cada vez más chiquitos, y dijimos, bueno, si lo hacemos tender a infinito, nos da el b³/3. Perfecto. Y esta es una pregunta, ¿no? Ayer dijimos algo como que el de x en la integral era puramente una referencia, Sí, como era una ayuda, ¿no? sí, Pero como intrínsecamente no tenía ningún significado. O sea, verdad. si nosotros, yendo para atrás, teníamos esa suma y íbamos acortando el pedacito chiquitito, y vos ves como una integral cualquiera, tenés la integral de tanto a tanto, tenés la función en una variable, ¿no? Y el de x. Sí. No podemos ver la función, es la altura, y el de x es la basicita del rectángulo, pero es minúscula, o sea, es nada, o sea, no se puede tomar como eso. Igual eso, está bien lo que dijimos de que cuando hacemos, por ejemplo, sustitución, operar algebraicamente no está justificado por eso, ¿o sí? Y no No, porque... o sea, operar algebraicamente con el de x, de u, moverlo, multiplicar,
es Claro, un ¿qué quiere poco... decir multiplicar por una basecita chiquita que además no sabe Claro, porque depende? porque en realidad tenerlo como fracción sí tiene sentido. dy sobre dx, digo, Es es una el cambio, o sea, ahí sí es la derivada, es la notación de la derivada de esa otra manera. Claro. Pero no hay sobre- manera de justificarlo de ninguna manera operar. te voy a decir, hay maneras, sí. Esto se llama, hay toda una teoría que podés hacer que se llaman formas diferenciales, ¿tá? Que se les da un significado, ¿tá? Hay un álgebra Ahí va. donde tienen significado. No se ve en este curso, eso tenés que ir a Facultad de Pero Ciencias. está mal decir, tipo, paso el du multiplicando, Está mal, etcétera. o sea, si no sabés lo que es de U, Claro, que se claro. está haciendo. Es simplemente una manipulación que estás haciendo sin saber, pero que yo te justifiqué en el teórico porque Claro, igual, de cambio de variable. Pero pará, déjame claro, decirte, igual de todas maneras, a ver, sí. si vos vas a ciencias y cursás cálculo 3, ahí se ven formas diferenciales y le das significado a cualquier de omeguita, donde omeguita es una forma diferencial que es algo que se define, ¿tá? O sea, si vos cursás cálculo 3 en ciencias, te sacás todas estas dudas existenciales. Falta un poco para eso igual. Pero digo, o sea, se puede hacer una teoría que incluya los símbolos y que justifique todas estas operaciones. Igual sin pasar, digamos, ese pedacito chiquito de x multiplicando, si vos después haciendo sustitución sin multiplicar, eso como que queda guardado en el du, digamos. Lo que se cancelaría cuando pasás multiplicando. Es lo mismo. Mirá, te lo muestro acá, creo que hasta hicimos la cuenta de esta clase. Mirá esto acá. ¿Está? Si vos, Claro. Claro, si vos acá mirás esto acá, f' f de x, g' de x de x, esto es f compuesta g, esta no es la que Claro. te quería, esta de acá. No. Acá, Claro, es que... utilizaste la u. ¿Entendés? Claro, porque despejando el dx, digamos, te quedaría du sobre g' y ahí se cancelarían, digamos. Pero es lo mismo que no pasar nada y queda guardado ahí. Claro. Ahí volvemos a lo mismo. Lo que yo te quiero decir es que esto tiene perfectamente sentido sin nunca utilizar la U. Lo de la Justificado U, totalmente solo en la regla de la cadena. Ahí va. Lo de la U la metemos para ayudarnos a operar. Funciona porque la regla de la cadena funciona, pero no tiene ningún significado. Sobre todo este paso de acá es medio trucho. Claro. Otra pregunta Dale. es, por ejemplo, viene más o menos con esto, ¿no? Si yo tengo que poner la integral de x cuadrado por 2x. ¿Para qué voy? Lo anoto acá. Esa sí la podemos hacer ahora, digamos. Sí, es muy fácil por la misma razón. Claro. Ahora el problema sería, ¿no? Esto es más que fácil, porque esto es 2x cubo, entonces es un... No, pero yo digo seno de x al cuadrado por 2x. Seno de x. Seno cuadrado de x por 2x. No, esta no. Seno de x al cuadrado. Ah, bien, es así. Seno de x. Es así. Sí. Ahora sí. Sí. Con el método de sustitución. Porque justo está x al cuadrado y no sé qué. Pero si se va el 2x, no. justo ahí. Acá. Claro, ¿no hay alguna manera de saber cuándo justo tenés una de esas funciones? Sí, pero que no, es esto, tiene que sí o sí tener esta forma. No. Claro, eso sí, cuando tenés una función que la primitiva no la puedes, digamos, expresar con las que ya sabemos. No. Eso ya no. Tipo, no. Las funciones son infinitas, ¿te das cuenta? O sea, entonces no claro. Hay esta y esta no se puede. Está. Era eso nomás. Gracias. De nada. Profe. Sí. ¿Me podrías explicar, tipo, medio, cómo es bien el cambio de variable? O sea, ¿en qué es lo que te fijas exactamente? O sea, yo sé que es práctica, pero no entiendo bien. El ejemplo que estaba diciendo él acá, mira, seno de x al cuadrado por 2x de x. Lo que yo me fijo es que acá
haya una función compuesta, viste que esto es una función compuesta, es seno de x al cuadrado. Sí. Entonces lo que yo me fijo es que haya una función compuesta, esto es g de x, ¿tá? Y que al ladito me aparezca su derivada, g' de x. Eso es lo que me fijo. Si vos tenés que hay una función que está compuesta y que aparece la derivada de lo de adentro, como en la regla de la cadena, ahí se hace el cambio de variable, u igual g de x, en este caso sería u igual x cuadrado, y el du es g' de x. En este caso te queda u igual x2, du es 2x de x. Entonces esto lo expresás como la integral de seno de u, y vos ya sabés la primitiva del seno. Ahora sí entendí. Entonces vos Gracias. lo que tenés que fijar es que esté algo compuesto y de ese algo está la derivada. ¿Y el du, en realidad, qué es? Du, nada. Du y punto. No te la facultad de ciencias, no es. No, ni quiero llegar tan lejos, pero es du y listo. Sí, es. ¿Por qué du es 2x? Ay, perdón. ¿Por qué du es 2x de x? Tal, el razonamiento que hacemos nosotros es, bueno, que si u es x al cuadrado, entonces la derivada de u respecto de x es 2x. Esto es como una notación para la derivada. Esto es lo mismo que u' de x. Otra notación para la derivada es de u respecto de x. Y lo que ahora hacemos sí. es este de x lo pasamos para acá. Genial, ahora sí quedó mucho más claro. Esa historia de pasar el de x multiplicando, en realidad la única justificación que tiene es lo de la regla de la cadena, o sea, es el propio teorema del cambio de variable que te dice, mirá, eso funciona, pero no significa nada. Bien. ¿No? Profe, Más que se quiere ir a si la función, o sea, si lo que queremos integrar no tiene esa forma, ¿no? Que tenés f' de g de x justo por g', ahí no se puede hacer este método, ¿no? Y no, justamente este método es para el método de Es solo cuando justo tenés ese caso súper específico. es Ahí va. que es la regla, es digamos, la regla de la cadena mirada al revés. ¿tá? O sea, sería Claro. la primitiva de la función compuesta. Es para lo único que sirve. Obviamente hay veces que la función, capaz que no te das cuenta al toque que está compuesta y está su derivada, pero haciendo un poco de cuentitas, sí. Claro. Bueno, impecable. Esa era mi pregunta, profe. Entonces, capaz que en alguna función le podemos hacer como algún arreglo para poder aplicar el cambio de variable. Claro. Y acá Ahí se lo está. hicimos, Bien, mirá cómo bien. arranqué la clase con el área del círculo. Acá le tuvimos que hacer un pequeño arreglito, ¿no? Yo acá si yo me miro lo de adentro, digamos, ¿cuál es la composición? Es 1 menos x2, que está componiendo la raíz. Y sin embargo la derivada que usamos no fue 2x, o sea, el cambio de variable que hicimos fue otro. Hay veces que le tenés que buscar la vuelta para ver qué cambio de variable te conviene. Está, perfecto, profe. Pero lo que te digo, dos cosas importantes para saber qué cambio de variable hacer. Uno es mucha práctica, hacer muchos ejercicios, porque eso es lo que te das cuenta, ya después las mirás las funciones y te das cuenta lo que tenés que hacer. Y lo segundo es mirar la geometría del problema. ¿tá? Cuando a vos te ponen calcular una primitiva, por ejemplo, si a vos te ponen esto y no te hacen ningún dibujo, si vos dibujás el círculo, ahí ya decís, bueno, acá me conviene un cambio trigonométrico. ¿Por qué? Porque es el círculo. O sea, como que la práctica y la geometría muchas veces te indican el cambio de variable que tenés que hacer. Bien, ahora sí quedó muy claro. Bueno, me alegro. Espero que para la práctica me salga. Sí, pónganse a hacer ejercicios. Esta no hay otra. Es como, derivadas tampoco. O sea, para derivada y integrales, práctica. Cuentas y más cuentas. Bueno, corto. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Ah.